La rúbrica nos indica que escojamos una convención, que la leamos y que en relación a ella nosotros elaboremos un análisis de los derechos humanos en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes ya vieron en la primera lección, se refiere a la reforma que sufrió nuestra Constitución en el artículo primero para darle cabida a los derechos humanos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esa actividad 3 en relación a ese artículo primero constitucional y, si ustedes lo desean, pueden únicamente hablar del artículo primero y, por ejemplo, ponerle como título a su ensayo, análisis de la convención tal y del artículo primero constitucional que consagró derechos humanos. Ya el título que me indica que ustedes tienen un fin en su investigación y ya así delimitado con el título, desarrollan ustedes su texto. Entonces pueden ustedes poner, por ejemplo, existen constituciones muy importantes como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue aprobada en tal año. No obstante que en tal año, por allá de los 70s, me parece, se crea esta convención, el Pacto de San José. En México, la reforma es muy reciente, de hecho de 2011. Punto y aparte. El artículo primero actual de la Constitución, a partir de 2011, apenas dio cabida a los derechos humanos, integrándose en conjunto con las garantías individuales. Punto y aparte. La forma en la que consagra el artículo primero constitucional esos derechos humanos es la siguiente. 2 puntos y aparte. Y pegan el artículo constitucional. El primer y segundo párrafos del artículo primero, que son los que se refieren a esto. Una vez que los pegan, ustedes proceden abajo a señalar. Como se puede apreciar, la Constitución consagra como obligatorios en México los derechos humanos en favor de todas las personas. Igualmente, como se puede observar del artículo primero, la Constitución hace obligatorios a los tratados de derechos humanos. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratados en materia de derechos humanos gozan del mismo nivel de los derechos humanos consagrados por la Constitución. Punto y aparte. ¿Por qué es importante lo anterior? Lo anterior es importante porque con la desaparición de las garantías individuales, que son garantías políticas, desapareció el capricho del Estado a otorgar a los ciudadanos solo y exclusivamente aquellos derechos que el político les quiera otorgar. Porque las garantías, como su nombre lo indica, son eso, garantías limitadas al texto constitucional. Es decir, con una garantía, el individuo no puede exigir más que lo que la garantía individual establece en la Constitución. Punto y aparte. En cambio, ahora, con los derechos humanos y con el principio de progresividad, que como puede apreciarse en el párrafo segundo del artículo transcrito arriba, es un principio de los derechos humanos, entonces en México se aplican ya no solo garantías, sino también derechos progresivos, derechos humanos progresivos. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir la progresividad? La progresividad quiere decir que, a diferencia de las garantías, los derechos humanos dan a los individuos derechos humanos en progreso. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere los derechos humanos en progreso? Se refiere al hecho de que una vez que cualquier legislación nacional en México dé mayores derechos a los individuos, incluso la Constitución o alguna norma inferior, esos derechos ya no se le pueden quitar al ciudadano ni siquiera por derogación. Punto y aparte. Esto quiere decir que si se deroga la ley que contenía un derecho humano favorecedor a las personas, los individuos pueden irse a juicio de amparo
o incluso a juicio internacional para obtener la protección más amplia a su favor y que la derogación sea dada en marcha hacia atrás en favor del ciudadano. Punto y aparte. Como se puede apreciar, esto significa un alto progreso porque si apreciamos, por ejemplo, las reformas del mes de, me parece estas fueron de, las reformas, dejémoslo en las reformas de 2019. Sí, entonces sería punto y aparte. Esto es importante, o la progresividad es importante, porque si apreciamos las reformas del artículo 2019 al artículo 4 de la Constitución, hoy el servicio médico es un derecho humano para todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ha progresado el derecho humano y ya no solamente tienen derecho los trabajadores sometidos al artículo 123 constitucional, sino todos los ciudadanos al servicio de salud, de tal manera que no importa incluso si se trata de un hospital de paga, si la gente se encuentra enferma, tiene derecho a acudir a ese hospital con el propósito de obtener el servicio y en caso de no tener para pagar, quien tiene que responder en favor del ciudadano es el Estado. Punto y aparte. Todo lo anterior se vincula con el artículo y ya ustedes se van ahí a la Convención Interamericana y analizan cuál es leen cuál es el artículo que se refiere a la salud, lo copian, lo pegan y entonces ya ponen su conclusión. En conclusión, como se puede ver, es muy importante la consagración de derechos humanos en la Constitución porque hoy se cumplen en sentido progresivo los derechos humanos que se tutelan por las convenciones internacionales. Y ahí, de esta forma, terminaría su investigación.